Ese día tu hermano llegaba a la casa de oración a muy tempranas horas y había hermanos de este lugar y hermanas de este lugar arreglando unos preparativos, otros hermanos arreglando las bancas, otros hermanos decorando el templo, y tu hermano estaba en una de las oficinas haciendo un trabajo que el hermano le había encomendado. Y de repente oigo a todos los hermanos llorando y gritando, y tu hermano salía, le llamaba la atención, y cuando salgo, hermanos, en este pasillo, hermanos, encontraba al siervo de Dios enfrente de Gloria mí. al Señor. Yo no sabía qué hacer, hermanos. Tu hermano se sentía indignamente y agachaba su mirada y me decía al siervo de Dios: Dios te bendiga, Dios te va a ayudar. Sí, y el siervo de Dios se metía a la otra oficina y tu hermano veía debajo de la puerta una luz que alumbraba todo el templo. Y oía las voces de los hermanos adentro que glorificaban al Señor, y una paz tan inmensa que se sentía. Y tu hermano salía y veía a los hermanos con mucha alegría trabajando. Pasaba el día y el hermano Benjamín me decía, dice: Rogelio, ahora es tiempo en cual tú puedes servirle al siervo de Dios. Dile al siervo de Dios que lo amas, prepárate, dice, haz tu oración porque tú lo vas a atender. Exprésale tu necesidad, exprésale y dile que quieres trabajar para Él. Tu hermano se acercaba ante el altar del Señor y empezaba a derramar mis lágrimas. No podía hablar, no podía, hermanos, entender la maravilla de nuestro Dios, pero tu hermano sentía una alegría en su corazón. Y después, en ese momento que tu hermano se para, el siervo de Dios sale y lo veía un hombre grande, hermanos. Más decía yo: Señor, ¿quién soy yo? Señor, ¿por qué yo? Y cuando en ese momento le iba a expresar, iba a abrir el corazón al apóstol de Dios, tu hermano se despertaba y tu hermano trataba de meditar el sueño que el Señor me había regalado, y no entendía. Y después, al otro día, al acostarme, yo hacía mi oración y le decía al Señor: Señor, ¿qué estás tratando de darme a entender? Ayúdame. Y tu hermano en esa oración se quedó dormido. Pasó un lapso de no sé, hermanos, de cuánto tiempo, y tu hermano vuelve a soñar al apóstol de Dios. Ya no fue en este lugar, hermanos, fue en un templo muy grande, muy hermoso. Y en ese lugar tu hermano estaba con otros hermanos arreglando unas oficinas, estaban poniendo unos cables, y de repente, hermanos, sin mentirte, entraba el apóstol de Dios nuevamente y decía el apóstol de Dios: bienaventurado aquel varón que confía en Jehová, porque de él es el reino de Dios. Y todos los hermanos a una sola voz glorificaban al Señor. Y cuando el apóstol de Dios hablaba, la tierra empezaba a temblar. Y tu hermano veía, hermanos, claramente cómo los hombres, los gentiles, corrían de un lugar y corrían de otro lugar al otro a buscar un refugio. Hermanos, aquel templo que su hermano vio se llenó de muchas almas. Se llenaron todos y habían almas paradas. Y muchos hermanos le decían a los demás: pasen adelante. Y aquellos hombres no querían, hermanos, decían: no, yo prefiero morir que entrar a esa iglesia. Hermanos, y aquellas almas que tu hermano veía en ese lugar empezaban a derramar sus lágrimas, empezaban a glorificar, como que si ya, hermanos, conocían al apóstol de Dios. Y tu hermano estaba poniendo en la parte de atrás unas pantallas, porque el siervo de Dios había dado esa indicación, y tu hermano iba a poner esas pantallas juntamente con otros hermanos. Y hermanos, y el apóstol de Dios nos decía lo que teníamos que hacer. Y en eso el apóstol de Dios se para en su ministerio y dice: atentos, hermanos, lo que van a ver a continuación es algo muy hermoso, algo que sus ojos no lo van a poder ver, pero tu hermano va a rogar al Señor para que Dios les abra esos ojos espirituales y vean lo que tu hermano les quiere enseñar. Y en ese momento tu hermano veía que una pantalla de que se había puesto se había caído, y tu hermano quería correr hacia ese lugar para levantarlo, y eran tantos hermanos que no podía yo pasar. Y yo les decía a aquellos hermanos: déjenme pasar,
porque yo tengo que ir a ayudar a poner esa pantalla. El siervo de Dios me lo está pidiendo. Y se abría una línea larga. Era una línea larga que tu hermano veía. Y cuando tu hermano iba caminando en esa línea, hermanos, sentía que algo atrás me jalaba y me decía, no vayas, detente, que lo hagan otros, ¿por qué tú? Y yo le decía, no, es mi Señor el que está ahí, y yo necesito ir con Él porque necesito obedecer sus palabras. Y aquello que me sostenía, me soltaba, y yo iba al auxilio. Y el apóstol de Dios, grande es tu fe, me decía, porque has vencido al enemigo que te quiso detener. Y tu hermano se despertaba de aquel sueño y no entendía, hermanos. Y de repente tu hermano al siguiente día vuelve a soñar, pero ya no soñaba al apóstol de Dios, hermanos, sino que soñaba un templo, el mismo templo, pero más grande. Lo veía llenos de hermanos trabajando, hermanos dedicando su tiempo a decorar aquel templo. Tu hermano no entendía, hermanos. El día de hoy, hermanos, escuchaba las palabras del hermano, que es un deseo del apóstol de Dios que haya un lugar en este lugar grande. Y tu hermano, estando en aquel lugar de allá atrás parado, empezaba a derramar sus lágrimas. Hermanos, indignamente tu hermano había soñado lo que el apóstol de Dios ha querido en este lugar. Y es cuando entendí, hermanos, que nosotros debemos trabajar. Habrá luchas, hermanos, habrá necesidades en la cual a veces tendremos que sacrificarnos. Pero, hermanos, el apóstol de Dios en el sueño decía, no teman, hijos míos, no teman, porque yo les voy a ayudar. Hermanos, el siervo de Dios nos visitaba en este lugar 3 veces en ese sueño que su hermano recuerda. Y el siervo de Dios, no creas, hermano, que estaba nada más 1 hora, media hora, no. Estaba todo el día con nosotros. Tu hermano se llenaba de alegría, hermanos, al escuchar las palabras del hermano que decía del deseo del apóstol de Dios. Y su hermano se sentía indignamente al soñar esos sueños. Hermanos, y de repente, el día de hoy, su hermano, cuando se iba a dormir, tu hermano regalaba otro sueño más. Hermanos, en ese sueño ya veía muchos rostros de mis hermanos trabajando en una dominical. Y el hermano que precedía la dominical decía, hermanos, ¿te has cansado? Hermanos, ¿te sientes alegre? ¿Ves que tu sacrificio no ha sido en vano? Y todos los hermanos gritaban y glorificaban y lloraban alegremente y decían, algo te falta, algo tienes. Hermanos, hoy me ha mandado el apóstol de Dios a decirte que si algo tienes, que si algo necesitas, le pidas al Señor, que yo te lo voy a dar. Y los hermanos glorificaban y decían, nada nos hace falta. Y decía el apóstol de Dios, Dios los va a bendecir, Dios los va a multiplicar como Él me lo prometió. Y el hermano que precedía decía, y eso no es todo, hermanos. El Señor te ha regalado otra bendición más. Y en ese sueño, hermanos, el hermano dice, muchos hermanos y hermanas y jóvenes de este lugar, el siervo de Dios me ha mandado para que los tome y los mande a los campos de batalla. Y hermanos, y tu hermano estaba en el lugar del coro y ve y claramente recuerda a su hermano que pasaba un hermano, pasaba otra hermana, otro joven. Y el hermano se detenía y dice, esos son los hermanos que van a salir. Y su hermano dice, pero eso no es todo. Dice, hay un joven en la cual siempre he visto su dedicación a Dios. Dice, tal vez no es el mejor joven que has visto, tal vez no es el joven que tú has visto de un buen testimonio. Y mencionaba mi nombre aquel hermano. Y tu hermano pues tenía temor en la carne, decía, no, porque yo qué he hecho para salir. Y de repente escuchaba una voz y me decía, no temas porque tú has creído en mí y yo voy a creer en ti. Y dice, no te voy a dejar, yo voy a estar contigo, yo estaré al lado de ti. Y tu hermano pasaba al frente llorando, derramando sus lágrimas al Señor y pidiéndole de su ayuda. Y de repente oía que el siervo de Dios llegaba y el siervo de Dios decía, salgan los hermanos que
es seleccionado para que vayan a los campos de batalla. Hermanos, cuando tu hermano salía de aquel templo, hermanos, yo no veía una ciudad hermosa. Hermanos, veía tantas almas, hermanos, que lloraban y gritaban y pedían auxilio y derramaban sus lágrimas, y cuando nos veían decían y se acercaban: y si tú tienes la palabra de Dios, ayúdame, mira cómo estoy. Hermanos, y cuando nosotros hablábamos a esas almas, aquellas almas aceptaban y venían al templo y entraban, y el apóstol de Dios decía: eso no es nada, dice, ustedes, iglesia, van a crecer aún más. Y su hermano volteaba y lo veía, un hombre grande, hermanos, que no alcanzaba a ver su rostro, pero era la voz del apóstol de Dios. El Señor. Hermanos, y el apóstol de Dios nos iba a dirigir unas palabras, y en ese momento su hermano se despierta. Hermanos, ¿por qué te cuento esto? Hermanos, porque grande es la obra de nuestro Dios. Hermanos, te quiero compartir de las bendiciones que el Señor me regaló en estos sueños. Hermano, si a veces el enemigo sientes que te viene a tentar, confía en las palabras que el apóstol de Dios ha dicho. Confiad en Jehová, confiad en sus apóstoles y seráis prosperados. Hermanos, hemos oído el deseo del apóstol de Dios, que en este lugar haya un templo grande, y con la ayuda de Dios vamos a cumplir esos deseos del apóstol de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, que esto haya sido para la honra y la gloria del Señor.